Bueno, volvimos pisando a The Doors, reglamento por Jim Morrison. Vamos a seguir con nuestra siguiente sección del programa, que es nuestra columna de CEPA, exactamente, Centro de Economía Política Argentina. Y para eso estamos en comunicación con Germán Muñoz. ¿Nos escuchás, Germán? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Sabemos que él es abogado de UBA y maestrando en Economía Política de Flaxo. Exactamente. Y estamos con él para que nos cuente un poco sobre un informe que sacó el CEPA esta semana acerca de la política financiera y monetaria del gobierno nacional, titulado Cambian los instrumentos, sigue la bicicleta, ¿no es cierto? ¿Nos querés comentar un poco, Germán, a qué se refiere, digamos, el título y el artículo? Dale, perfecto. Mirá, el Banco Central justamente el martes tuvo su primer licitación de LEVAX, ¿sí? Un tema que está bastante instalado en los medios y muchas veces la gente dice, ¿qué es eso, no? El tema es que esas LEVAX son un título que emite el Banco Central y que paga un interés, y que eso en definitiva lo que está generando es que haya menos plata en la economía, ¿sí? Porque la plata que el Banco Central considera que es liquidez excedente que hay en el sistema, la absorbe el Banco Central. El Banco Central tiene ya un stock de más de 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de pesos en letras del Banco Central, y esto a su vez lo que genera es que esté caro el crédito. ¿Por qué? Porque si la tasa está hoy en el 27-25, si un banco le puede prestar o le puede dar la plata al Banco Central libre de riesgo al 27-25, ¿por qué le va a prestar a un particular por debajo de eso? Entonces, eso lo que genera es un piso de tasas, y obviamente siendo tan alto, ¿sí? Si tenemos en cuenta que la meta de inflación la redefinieron en el 15% y las expectativas del mercado es que va a rondar cerca del 20%, uno dice una tasa del 28-25 como era antes o del 27-25 ahora, es realmente una tasa alta, ¿sí? Entonces, eso en definitiva, ¿a qué afecta? Eso afecta al funcionamiento de la economía, eso lleva a que en lugar de haber inversión productiva, lo que haya es inversión especulativa, ¿sí? Porque justamente, si sin asumir ningún riesgo uno obtiene ese rendimiento, es más seguro que haga ese tipo de inversión y no una inversión productiva. Claro, porque la cuestión es que la tasa monetaria del 28% sigue siendo aún mucho más alta que la inflación, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo que uno tiene que mirar es la inflación esperada, porque uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto es la inflación esperada acá un año? Si la inflación esperada acá un año es entre el 18, 20, 22%, uno dice, si yo estoy obteniendo entonces una tasa del 28%, ¿sí? Porque la tasa de política monetaria sigue en el 28%, es una tasa real positiva significativa. Pero si a su vez me garantizan que el dólar va a estar estable, es decir, que el dólar no se va a mover en línea con eso, entonces a su vez me aseguro una rentabilidad alta en dólares. Por eso es que durante 2017 entraron a la Argentina cerca de 9.000 millones de dólares para inversiones de portfolio, es decir, para inversiones financieras, y para inversión productiva entraron solamente 2.000 millones de dólares. Fue un monto incluso más bajo que el que entró en 2016 para inversión productiva. Entonces, eso nos está mostrando un poco cuál es el modelo económico, ¿sí? Se sigue favoreciendo la inversión financiera, o sea, la inversión especulativa, por sobre la inversión productiva. Y eso en definitiva entonces afecta al mercado interno, eso afecta al bolsillo de los trabajadores, y en definitiva no hay señales de que esto vaya a cambiar, al menos para los próximos meses. Se entiende que va a estar asegurada la bicicleta financiera. O sea que lo que se puede decir es que la emisión de bonos favorece el enfriamiento de la economía, la inversión en activos financieros y no productiva. O sea, eso es lo que, digamos, se busca hacer directamente con la política de bonos, o no necesariamente. No, sí, exactamente, eso es lo que se busca. O sea, se busca que... ¿por qué? Porque el diagnóstico que nosotros entendemos que es equivocado del gobierno es que la inflación es causada por la emisión, ¿sí? Entonces, o sea, la emisión monetaria, la impresión de billetes. Entonces, ¿qué dice? No, tiene que secar la plaza de billetes, y para hacer eso lo que hace es poner una tasa alta. Entonces, ese es un problema, porque uno dice, bueno, pero toda esta política que vinieron teniendo de tasas altas
no logró controlar la inflación, ¿sí? Porque tuvimos justamente frente a una meta que era entre el 12 y el 17% para el año pasado, la inflación terminó siendo, según el INDEC, del 24,8%, es decir, muy por encima de la meta. Entonces, claramente la política instrumentada para combatir la inflación no viene dando resultados. Lo que sí viene generando es un costo enorme para el Banco Central, porque desde que instauraron este esquema de metas de inflación hasta fin del año pasado, se generaron intereses por 485 mil millones de pesos, ¿sí? Lo cual es una barbaridad de plata teniendo en cuenta los malos resultados que se tuvieron con esa política. Y esos intereses, ¿cuándo los tiene que devolver el Estado? Sí, o sea, de todos modos los paga el Banco Central imprimiendo billetes, o sea, eso claro. De lo que están en contra están, que es la emisión monetaria, es decir, el imprimir billetes, el Banco Central sí no tiene ninguna dificultad en pagarlos, porque simplemente tiene que darle a la maquinita y ya está. El tema es que ahí vemos un esquema de prioridades un poco extraño, ¿sí? Se imprimen billetes, 485 mil millones para intereses de estos títulos que emite el Banco Central, pero no se emiten billetes para entonces financiar el déficit fiscal, que eso le genera un costo cero al Tesoro. Entonces, ahí es donde uno ve claramente un modelo que no estaría ni siquiera funcionando para eso que dicen que lo hacen, que es para combatir la inflación. Desarmaron toda la estructura de controles de precios de la Secretaría de Comercio, con varios despidos estatales en ese esquema, desarmaron todo el esquema de verificación de las cadenas de valor, también en la misma Secretaría de Comercio que estaba a cargo de Costa, y sin embargo, la política que llevan adelante no está dando los resultados que supuestamente decían que iban a dar. Este año, bueno, reformularon la meta del 15%, pero difícilmente, ya estando en enero ya podemos ver que va a ser muy difícil que se cumpla también esa meta, es decir, vamos a tener 3 años de meta de inflación incumplida. Germán, cuando en el informe se afirma que las altas tasas no resultaron suficientes para que en las licitaciones la autoridad monetaria pueda absorber más pesos de la economía que los que libera producto del propio vencimiento del EVAC, ¿eso habla de una falta de confianza de los inversores en el Estado o el gobierno argentino? A ver, es un tema de que justamente cuando vos dejas todo librado al mercado, el mercado siempre te pide más. Entonces, pese a que vos le estás dando una tasa alta, el mercado a veces te dice, pero yo quiero más, ¿sí? De todos modos, lo que también hay que leer en conjunto con eso es lo que sigue en el informe cuando se muestran los resultados en el mercado secundario. En el 2017 se muestra un cambio en la conducta del Banco Central, donde ya no le da tanta importancia a las licitaciones del EVAC, sino que empieza a intervenir mucho más en el mercado secundario. Y esto tiene que ver también con un acceso a la información. Está mucho más a mano ver qué pasa en las licitaciones del EVAC que ver qué pasa en el mercado secundario, ¿sí? Por eso nosotros queríamos destacar eso, porque cuando vos ves el cambio en la evolución en el mercado secundario entre 2016 y 2017, el salto es enorme, ¿sí? Si te fijas, vas a ver que en el mercado secundario en el 2016 la intervención era mucho menor y por eso se generan muchísimos menos intereses que en las licitaciones, y en cambio en el 2017 el Banco Central se la pasó vendiendo el EVAC en el mercado secundario. Ahora, nosotros vimos en el informe que se largaron los nuevos títulos, las LELIQ, ¿sí? Que son las letras de liquidez, que son lo mismo que las LEVAC, solo que a ese título solo pueden comprarlo los bancos. Ahora, en los pocos días que lleva, ¿sí? Porque se largaron el 10 de enero, ya colocaron más de 50.000 millones de pesos en ese título, y eso también se coloca directamente en el mercado secundario. Entonces, ojo cuando nos vengan a decir que baja el stock del EVAC, ojo cuando nos vengan a decir que baja la tasa del EVAC, porque en verdad están migrando hacia otro instrumento, ¿sí? O sea, es más para la tribuna que otra cosa, porque cambia el nombre del instrumento, pero la política es la misma. Sea el EVAC o sea el LELIQ, el resultado para el Banco Central sigue siendo el mismo, ¿sí? Sigue siendo generar un alto costo por intereses para absorber los pesos de la economía. Cuando decís mercado secundario, ¿a qué te referís exactamente? Para nosotros los laburantes, como diría un conductor. Claro, a ver, vos tenés dos formas de colocar un título público. Uno es directamente a través de una licitación, donde se presentan los oferentes a la licitación y dicen, yo ofrezco tal precio, ¿sí? Y en función de eso se logra la tasa.
Y otra es ese título, justamente porque es un título público que tiene la posibilidad de que vos lo compras y lo vendas en el mercado. ¿Sí? Justamente el atractivo de un título público es que vos no te lo tenés que quedar sí o sí hasta el vencimiento. Si vos necesitas liquidez, lo podés vender. ¿Y dónde lo vendés? En el mercado, ¿sí? Por decirlo en términos más coloquiales, y no sería del todo correcto, pero para que se entienda, lo vendés en la bolsa. Como una reventa de entradas, título, ¿no? Como yo me compro una entrada por un recital y la revendo al doble, algo así. Claro, o sea, ese título cotiza, y ese título cotiza en un mercado, digamos. El que garantiza que vos puedas vender ese título, o sea, que aparezcan compradores y que esté el precio asegurado, es el Banco Central. Porque como es el que emite el título y tiene un gran volumen de esos títulos, él te va a garantizar de que vos tengas un buen precio y que lo puedas vender. Entonces, por eso es tan atractivo este título, porque vos no es que te vas a clavar y lo vas a tener que sí o sí quedarte hasta el vencimiento, sino que vos lo puedes vender en cualquier momento. Eso donde vos lo vendés es lo que se llama mercado secundario, ¿sí? Donde los títulos se venden y se compran. ¿Quién es el principal actor en el mercado secundario del EVAX y ahora del ELIC? El Banco Central. Entonces, el Banco Central no solo coloca en la licitación, sino que hay títulos que los vende directamente ahí, ¿sí? Y lo que vimos justamente a lo largo de 2017 es que vendió una gran cantidad de LEVAC, un billón vendió, ¿sí? Vendió 1 billón en el mercado secundario a lo largo de 2017, lo cual es muchísimo, y ahora vemos que en los primeros días de 2018, solo desde el 10 hasta el viernes pasado, ¿sí? Habrá que ver cuando se publiquen los números qué pasó, perdón, no hasta el viernes pasado, hasta el miércoles. Habrá que ver qué pasó ayer, pero ya vendió más de 50.000 millones del ELIC, con lo cual claramente se ve que pasa a ser la vedette, ¿sí? Porque vender esa cantidad en tan pocos días es muchísimo. Sí, ¿por qué el Banco Central fijó una meta de inflación distinta a la finalmente aprobada por el Poder Ejecutivo? ¿Responde a una interna política entre Sturzenegger y los gradualistas? Sí, sin duda que hay una interna que quedó a la luz en esa conferencia de prensa donde se lo sentó a Sturzenegger. Imagínense que para alguien que viene de la ortodoxia y que sostiene la independencia del Banco Central, tener que sentarse en una conferencia de prensa junto a actores políticos es una pésima señal de cara a los que tienen esa visión de que el Banco Central es independiente y que no tiene que tener una relación de dependencia con el poder político. Sturzenegger, hasta muy pocos días antes de este cambio en la meta, seguía diciendo, y una de sus frases de cabecera fue: una meta que se cambia no es una meta, y por lo tanto reafirmaba que la meta se iba a sostener. Recordemos que la meta era del 10% con un más menos 2, o sea, entre el 8 y el 12, ¿sí? Y ahora lo forzaron, claramente, eso quedó en evidencia, a llevar la meta al 15%. De hecho, ni siquiera la llevó el Comité de Política Monetaria del Banco Central, sino que fue las autoridades políticas, fue el Ministerio de Hacienda el que formalmente definió la meta. Eso muestra una interna, ¿sí? Porque detrás de todo esto está la interna de si hay que sostener la tasa alta o hay que dejar que el tipo de cambio pegue algún salto, ¿sí? Lo vimos en los últimos días de 2017, donde el tipo de cambio empezó a tener algunos saltos, el Banco Central nunca apareció para frenar esa escalada, entonces ahí es donde uno podía suponer de que había ganado dentro de esa interna, al interior de las corporaciones que están representadas en este gobierno, del bando devaluacionista, digamos. Bueno, hoy parece que no. De todos modos, eso es un falso dilema, ¿no? Porque el dilema no es tasa alta y si no tengo tasa alta se viene de la devaluación. Eso sucede en este contexto, donde tenés un Banco Central que decide no intervenir en el mercado de cambios. Entonces, si un Banco Central decide no intervenir en el mercado de cambios, desde ya que si vos bajás las tasas, aparecen más pesos en el mercado, y sí, buena parte de esos pesos se te van a ir al dólar si vos no controlás el dólar. Entonces, el dilema ese es un falso dilema. Ahora, lo que sí está claro, como bien señalaste, es que hay una interna, yo creo que esa interna sigue irresuelta y que habrá que ver cómo evoluciona. Ahora, y estas idas y vueltas a la meta de inflación y esta casi explicitación de la interna, ¿favorece la falta de confianza de los inversores en el Estado argentino, en definitiva? A ver, lo que quiere un inversor de todos modos es sostener lo que se llama la tasa
de retorno, ¿sí? En definitiva lo que quiere es que le aseguren su rentabilidad. Y con lo que sucedió luego de la baja de la tasa, que fue meramente simbólica, ahí los inversores respiraron tranquilos y dijeron, tenemos carry trade para rato, es decir, tenemos bicicletas financieras para rato, Claro. Entonces siguen con sus inversiones en pesos, por lo cual, más allá del tema de la confianza, que sí, sin duda es una mala señal para los mercados, ¿sí? Que igual cuando algo es una mala señal para los mercados, no necesariamente es una mala señal para el país, porque generalmente cuando hay una buena señal para los mercados, eso significa que puede pasar algo malo para el país. Acá en definitiva son disputas al interior del propio capital concentrado, ¿sí? Los que quieren un dólar más alto, ¿sí? Y fundamentalmente vinculados al sector agroexportador, y los que quieren sostener la bicicleta financiera, más vinculados a justamente el sector financiero. Bueno, Germán, muchas gracias por toda la explicación acerca de la complicada política monetaria. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, o sea, en definitiva ahora yo creo que va a haber que ver qué sucede a partir de marzo, ¿sí? Después de marzo, cuando se empieza a liquidar la cosecha gruesa, ahí habrá que ver si este esquema se sostiene o si se produce algún cambio. Pero en definitiva lo que vamos a ir viendo es esto, es como un cambio de nombres, donde por ahí puede ser que empiece a bajar un poco el stock de Levac, pero se va a ver explicado fundamentalmente por eso, por la aparición de esa otra letra, la LELIC, y que en definitiva no es un cambio más que de nombres, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿sí? Una política que lo que está haciendo es retirar pesos de la economía, lo cual afecta a la actividad económica. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu tiempo. Estaremos en contacto para alguna vez posterior. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Bueno, era Germán Muiño quien pasaba para la columna de El Cepa de esta semana, que recordemos es abogado y maestrando en economía política en Flaxo.